Saludos amigos, hoy lunes 6 de mayo. Iniciamos una semana de mayo que no pinta buena hasta el fin de semana, que es cuando los conocedores de la manera como se comportan los eventos climatológicos dicen que hay perspectiva de que una serie de condiciones se den para que se incrementen las lluvias considerablemente sobre todo el territorio nacional. Pero eso ya hasta finales de esta semana. Lo que quiere decir que en esta primera quincena que está ya discurriendo y que concluye este fin de semana, la mayo está por debajo del promedio. El mayo de este año está por debajo del promedio de caída de lluvia hasta el momento. Vamos a ver si se recompone a partir del fin de semana. Miren, lo que aconteció ayer en el plano político de las movilizaciones por parte de las instituciones políticas y en particular del partido oficial, el Partido de la Liberación Dominicana, se resume en este titular que ustedes van a ver aquí, que es fruto de la encuesta Gallup hoy. El PLD acércalo más para que lo tenga eso. El PLD es el partido que goza de mayor simpatía ciudadana. Claro, si usted lo quería comprobar ayer, solo tenía que asistir al acto visualmente, aunque fuese al acto de Leonel Fernández. Ningún político se había atrevido a retar al centro, al Estadio Olímpico Félix Sánchez. Ningún político se había atrevido a retar esa. Porque en ese estadio caben perfectamente sentados en gradas 35,000 personas. Ese estadio fue diseñado así, en gradas. Pero si usted le agrega el terreno, que es el equivalente a un campo y medio de fútbol, y entonces a eso le pone asientos, usted está con toda seguridad agregándole 20 a 25,000 asientos más. De 15 a 20,000, para ser más económico en el análisis y seguro. Pero el asunto está en que se quedó una cantidad impresionante fuera del estadio, según mostraban las fílmicas, sin penetrar, lo que quiere decir que ustedes pueden dar por seguro que ayer se concentró alrededor de esa instalación deportiva en respaldo a Leonel Fernández más de 50,000 personas. Eso es un acontecimiento político de envergadura que habla muy bien del Partido de la Liberación Dominicana, que ayer se movilizó por todo el país, porque los seguidores de Danilo Medina, los que respaldan su gestión, incluidos los que dentro de los que respaldan su gestión plantean abiertamente que asista a un proceso de reelección, también concitaron gran apoyo popular. Los medios de comunicación hacen constar que las movilizaciones que se registraron ayer en Moca, en San Juan de la Maguana y en muchos otros lugares del país fueron realmente multitudinarias, pero lógicamente resalta entre todas la de Leonel Fernández. Como les digo, ahí salió publicada la encuesta, la primera entrega de la encuesta Gallup hoy, una encuesta que se ejecutó del 25 al 29 de abril, o sea, eso es de la semana pasada, la semana antepasada. Un retrato, ¿no?, en ese momento de la situación política que vive el país. Resalta el hecho de que todavía el presidente Medina confronta un problema severo porque un 68% desaprueba la reforma a la Constitución.
en este momento. Sin embargo, una alta proporción del electorado, estamos hablando del electorado abierto, de la gente que tiene vocación de votar, dice que lo preferiría como presidente, un 23.9 contra un 17.4 de Leonel Fernández y un 17.2 de Luis Abinader. Ahora bien, cuando le pregunta si eligió a Danilo Medina en la pregunta anterior, tomando en cuenta que el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional para postularse, si tuviera que elegir el candidato para el PLD, ¿usted por cuál votaría en una elección interna del partido? 49.6% de los PLDistas dicen que votarían por Leonel Fernández. 49.6%. El segundo o la segunda preferida es Margarita Cedeño con 6%. Y el tercero es Reinaldo Pared Pérez con 4.3%. Y los demás no cuentan porque no llegan ni siquiera al 1.5%. Ninguno de los demás. Lo que quiere decir que los PLDistas tienen una posición tomada con respecto a quién debe ser su candidato en coyunturas específicas. Pero claramente tomada según esta. Si las elecciones presidenciales de mayo del 2020 fueran hoy, ¿por cuál partido votaría usted? Por el Partido de la Liberación Dominicana, 38.2%. Por el Partido Revolucionario Moderno, 25.3%. Esos son 13 puntos porcentuales por encima que lleva el PLD al PRM. Y en un tercer lugar, pero bastante destacado, deberíamos decir, está el Partido Revolucionario Dominicano con un 4.3%. El Reformista apenas tiene 1.8% de preferencia en el electorado abierto. Y estos cuadros de la entrega de Gallup hoy son, como les digo, reveladores de la situación interna de cada partido, porque también se pregunta cuáles son las preferencias a los PRMistas, a los PRDistas y también, déjeme ver si a los reformistas también. Lo cierto es que aquí aparece una visión bastante amplia del actual cuadro político dominicano, porque se incorporan las demás fuerzas políticas, no solamente la mayoritaria en la preferencia electoral, que es el PLD, sino las demás también, las que le siguen. Así es que así están las cosas, el cuadro, esta primera entrega de Gallup, que es la encuestadora más acreditada que tiene el país, lo ha sido siempre, deja una clara visión de lo que en este momento piensa la mayoría del pueblo dominicano. Porque, por cierto, cuando se le pregunta, oigan esta respuesta de los PLDistas a 15 años del mandato consecutivo del Partido de la Liberación Dominicana, un 58.4% de los ciudadanos piensa que lo mejor para el país sería que gobernara otro partido. Para que usted vea. Y para un tercio de la población, 34.8%, lo conveniente sería que el PLD siga al frente del Poder Ejecutivo. O sea, según los datos de la encuesta, un 90% de las personas que dicen simpatizar por el Partido Revolucionario Dominicano, el principal aliado del PLD, piensa que sería mejor para el país que gobernara otra organización política. De la misma forma se expresó el 67.6% de los jóvenes entre 18 y 24 años y el 60% de los adultos de 25
a 54 años. El 96% de los que se inclinan por el opositor Partido Revolucionario Moderno, PRM, favorece que el país sea gobernado por otro partido que no sea el PLD. Y de igual manera se expresó el 69% de los que simpatizan por el Partido Reformista Social Cristiano. Quienes más favorecen que el PLD siga en el poder son los que dicen simpatizar por ese partido. Imagínese usted, un 74.8% de los PLDistas opina que su partido debe seguir gobernando la nación. El PLD llegó al poder en 1996, como todos sabemos. Desde entonces, solo en el interregno 2000-2004, ha estado fuera del ejercicio de la nación. O sea que ha sido la fuerza dominante desde 1996 hasta ahora. Bueno, esta entrega de periódico hoy, de su encuesta Gallup, que estaba siendo muy esperada, que en este país ha marcado casi siempre el rumbo de la política nacional, porque es muy acreditada, tiene su mecanismo de consulta muy bien perfeccionados, bien probados, etcétera. Entonces se le tiene mucho crédito. Lo cierto es que el acto de Leonel es el que copa la atención de todos los medios de comunicación. Pero yo digo que más que por la asistencia que sin duda fue masiva a ese acto, lo impresionante es el respaldo que está recibiendo Leonel Fernández para montar un evento de esa naturaleza. El respaldo. Ahí se movieron muchas fuerzas económicas, muchas, para poder dar esa demostración de poderío político, de solidez en este momento, que lo presenta como una clarísima opción de poder hacia el 2020. Con una severa advertencia con respecto a la Constitución de la República. Así que vamos a ver cómo se comportan los acontecimientos. Recordemos que hasta el momento el licenciado Nilo Medina, no obstante la opinión favorable, mayoritaria, alrededor suyo, de que debe presentarse por una nueva postulación, para alcanzar una nueva postulación, él todavía no ha fijado posición. Así que vamos a esperar los eventos. Eso por un lado. Por el otro, la economía dominicana, como todos sabemos, sigue su curso normal, absolutamente normal. Obras como Punta Catalina se consolidan cada día más. Les anuncio que ayer pregunté a los ingenieros que están a cargo, o los que están de las brigadas que trabajan en el gasoducto Andrés Boca Chica hasta San Pedro de Macorís, para llevar gas natural a todas las plantas generadoras que hay ahí, por lo menos ponerse a la disposición, aunque está garantizada ya ese gas natural para la planta Quisqueya 1. Me informaron de manera directa que la semana que viene comienzan a llegar las tuberías para ser instaladas, que transportarán el gas natural. Es una obra extraordinaria. Cualquiera cree que por ahí, en vez de una tubería, lo que se va a trazar es una nueva carretera paralela al Coral, desde Boca Chica hasta San Pedro. No, ese es el gasoducto, que me dicen que es de última generación. Están participando en las empresas que ha seleccionado AES International, y Barrigol y Golcor, o sea, dos empresas transnacionales fue que seleccionaron a la empresa constructora de ese gasoducto. Escogieron una firma con mucha experiencia y eso. Vamos a ver si un día se animan los medios escritos o electrónicos y levantan una información detallada de esa obra, que ninguno lo ha hecho, a pesar de que tiene semanas. Para que ustedes vean cómo que se mueven los intereses en este país. Los dueños de medios de comunicación
Ellos difunden lo que les interesa. La Punta Catalina sigue absolutamente por su programa de pruebas, superándolas cada una. La reunión que ustedes vieron la semana pasada de la superestructura militar y policial para anunciar que tienen bajo control el ambiente de seguridad relacionado con la central Punta Catalina, la obra más importante que se ha construido en el país en los últimos tiempos. Es tan solo para garantizar que esos trabajos de puesta a prueba, no de construcción, eso concluyó tanto la ingeniería civil como la instalación de todos los equipos básicos de las dos plantas gemelas, de las gemelas. Lo que se está ahora mismo es tan solo terminando ya algunos ajustes para someter a prueba a la Punta Catalina 2, porque la primera definitivamente superó cada una de las pruebas. Buenos días, Mozart. Me informan también, y eso sí es importante, que Montegrande, Mozart está cumpliendo en sus etapas y que todo parece indicar que para la conclusión del presente gobierno estará ya concluida la presa y en gran medida los dos sistemas de canales. Son dos sistemas de canales, uno que sale hacia el norte, hacia Barahona, y otro que sale hacia el sur, hacia las provincias de Bauruco y Jimaní. Óigame, estamos hablando de cosas trascendentes porque el país tiene que saber que con esta obra, la presa, el sistema de Montegrande, cuando está involucrada una presa, dos canales de riego, porque son paralelos y del mismo tamaño, y también la tubería principal para suplir 6 metros cúbicos, un acueducto para toda la región, desde Barahona, Pedernales y Jimaní y Bauruco. A Jimaní se le va a llevar mediante un trasvase, pero va a llegarle también agua en el futuro. Pero garantizado en esta primera etapa están Barahona, Pedernales y Bauruco, de agua potable, 6 metros cúbicos por segundo. Eso son casi 150 millones de galones de agua diarios. Claro, la población de las 3 provincias no consume esa cantidad de agua, lo que quiere decir que lo que tiene garantizada para su futuro agua potable suficiente. Una obra extraordinaria. Vamos a ver cómo le fue de fin de semana, cómo alcanzó a ver el este. Excelente, me fue muy bien. Vacacionando con la familia. Ah, qué bueno. Y chequeando lo bien que sigue el turismo en el país, Pedro, con todos esos hoteles abarrotados de extranjeros. Bien mantenidos, bien servidos. Muy bien, un excelente servicio. Bueno, y una costa impresionante, bonita. En plenitud. En plenitud. ¿Y las algas, no? ¿Las alcanzaste a ver? Muy pocas algas, por lo menos donde yo estuve, allá en Punta Cana. Muy pocas algas. Mira qué bien. Realmente un fin de semana de descanso muy bien. Mira, Pedrito, tenemos, buenos días, señores. Esta es mi cámara. Bueno, la semana se caracterizó, como bien nos reflejan los medios de comunicación, por un gran activismo político, algo que prácticamente ocupó la atención de toda la población, con ocho actividades masivas y la presencia masiva por parte del Partido de la Liberación Dominicana, que tuvo en el distrito aquí un gran acto político
y artístico, encabezado por el presidente Leonel Fernández, el Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense la cantidad impresionante de personas que asistieron allí. Y lo mismo se puede decir de lo que aconteció en 7 provincias del país y que en forma simultánea también celebraron actividades, estas resaltando la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, algo que también tuvo escenario en Nueva York, muy activo, con los residentes de Nueva York, masiva participación también, lo que demuestra la fortaleza indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana, una entidad realmente vigorosa, con una excelente capacidad de movilización y de organización. Excepcional, esa es la verdad, excepcional completamente. Ya fíjense ustedes como otra encuesta más, en este caso Gallup hoy, pone en alto relieve también las simpatías que sigue aglutinando el Partido de la Liberación Dominicana, un partido que está en condiciones, por lo que uno ve, de lograr nuevos éxitos electorales. Eso lo vimos ayer en esas manifestaciones que se dieron y creo que es algo que hay que valorar. La situación interna del partido también se puso de manifiesto en esas actividades. Hay un componente fundamental que es el que se llama la atención, la posibilidad o no de una iniciativa del presidente Danilo Medina que no ha dado a conocer cuál va a ser su decisión en ese sentido, de presentarse o no, y que para ello tendrán que cambiar. No me digan que me vaya para acá si sigue aquí. Que tendrá que cambiar o modificarse la Constitución de la República o buscar algún tipo de mecanismo, siempre en el marco legal, en el marco jurídico, para hacer viable una posible repostulación del presidente Danilo Medina. Ese es el elemento nodal. Después no le busquemos más nada porque ahí grandes diferencias no la puede haber. Un partido con un proyecto de nación que se inició en el 96 y que ha tenido un norte, que es precisamente fundamentar todo esto, el crecimiento, el desarrollo, fundamentarlo en la estabilidad con crecimiento de la economía. Ese ha sido el elemento fundamental de las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Y sus administraciones, tanto las del presidente Leonel Fernández como las del presidente Danilo Medina, han seguido por esa ruta, una ruta marcada por el éxito en lo que es gestión pública. Fíjense si es así, que a 2 años del segundo mandato consecutivo del presidente Danilo Medina, fíjense los niveles de aceptación que tiene el presidente Danilo Medina, como lo siguen reflejando las encuestas. Y usted dirá, pero en medio de todos estos problemas internos, dentro de una oposición en ocasiones beligerante, en ocasiones activa, hiperactiva, ¿cómo es posible que se mantengan esos niveles de aceptación de la figura y del gobierno del presidente Danilo Medina? Bueno, lo que pasa es lo que nosotros hemos dicho y seguiremos diciendo. La verdad se impone en cualquier escenario y la realidad es que el país está experimentando cambios fundamentales. Uno de ellos, aunque hay gente que eso le causa problemas, es el combate a la pobreza. Esa referencia que hacía el presidente Danilo Medina en ocasión de un nuevo reconocimiento que se le hizo en el este, en Punta Cana, me parece, por parte del sector agropecuario. Le hacía un reconocimiento al presidente Danilo Medina y decía él que definitivamente la República Dominicana se está constituido, o se ha constituido ya en una República Dominicana de clase media. Al usted escucharlo,
decir eso, te dirá, bueno, pero ¿dónde está esa clase media? Bueno, las cifras que se reflejan, no solo las cifras locales, sino las cifras que manejan organismos internacionales, dicen que efectivamente los niveles de pobreza en la República Dominicana han reducido en forma significativa, colocándose desde un 42%, como estaba en el 2012, hasta a cerca de un 23%. Y esa es una realidad. ¿Dónde está esa gente? Esa gente dio el paso. Esa gente pasó del otro lado de la verja, de los límites de la pobreza, y se colocó en la clase media. Pero como dice el presidente Danilo Medina, que ha dicho él, ahora la responsabilidad nuestra es procurar que esa clase media no se devuelva, que se mantenga. ¿Por qué? Porque continúa vulnerable. Sí. Es vulnerable, es un paso que se ha dado importante, sí, y que tiene fundamento. Miren uno de los fundamentos, por ejemplo, hay que ver los niveles de reducción en más de un 20 puntos porcentuales que se ha reducido la pobreza rural en la República Dominicana. Ese es un componente importante para usted ver los niveles de aceptación que tiene la administración del presidente Danilo Medina y el propio Danilo Medina. Se deben precisamente a que situaciones como la que acabo de decir, de esos niveles de reducción de hasta un 20% en los niveles de pobreza rural, ¿qué ustedes creen? ¿Dónde se refleja eso? En escenarios como lo que está manejando hoy la encuesta Gallup, que presenta al presidente Danilo Medina con un porcentaje muy importante de aceptación por parte de la población dominicana, valorándolo como el político mejor valorado que tiene la República Dominicana. Es él, el presidente Danilo Medina. ¿A qué se debe? ¿Tan solo al carisma? No, se debe precisamente a que la gente está sintiendo los efectos de políticas públicas como esa que les estoy indicando, de los niveles de reducción de pobreza, del incremento que ha tenido, por ejemplo, las exportaciones en el sector agropecuario, de cómo eso ha crecido en más de 1.000 millones de pesos nada más en el agro, Pedro. No, el agro está multiplicándose de una forma increíble. Entonces, ¿por qué estos reconocimientos de todas las asociaciones agropecuarias del país al presidente Danilo Medina? Porque están sintiendo los efectos de esas medidas. ¿Cómo se ha reducido la tasa de interés en el campo? Los niveles de reducción de la tasa de interés en el campo, ¿por dónde andan? Esos son elementos que también coadyuvan a una mejor ponderación de la administración de gobierno. Y como les digo, si a usted a todo eso le agrega elementos como lo que destacaba Pedro Cava, de obras tan importantes, tan trascendentes, que todavía no se pueden aquilatar en su justa dimensión porque no están, por ejemplo, Punta Catalina no está en servicio, pero sin embargo ya su primera planta demostró que puede generar 300 y tantos megas sin ningún tipo de problema, sin chistar. Y cuando se pone a generar, como hemos visto ahí, que se pone a generar esa planta y usted chequea, la chimenea es altísima. 150 metros tiene de altura. Sí, usted chequea las emanaciones, se da cuenta también de que la tecnología aplicada para reducir en forma sustancial los niveles de toxina a través de esa planta, se ven, se sienten, Pedro. Se siente que también, claro, y se ve claramente que estamos en presencia de una tecnología de primerísimo nivel. Sí, así es. De primerísimo nivel. Que por cierto, yo me alegré muchísimo, me sentí muy bien cuando vi ayer revisando las redes, en la reunión del alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en su visita a Punta Catalina. Porque recuerde que la semana pasada yo decía, señores, vamos a poner la atención a las grandes obras. Esos sabotajes a la línea de transmisión eléctrica, esa desnaturalización que se expresó en Punta Catalina cuando hubo un movimiento completamente legítimo de trabajadores que buscaban que se les respetaran sus derechos, procuró degenerar en otro tipo de acciones
que ponían en riesgo esa gran obra y con ello la seguridad nacional, ameritaba y amerita de señales claras de que eso no se va a permitir. Y decíamos nosotros el pasado jueves, que queremos ver a como dice el DNI, queremos ver al gobierno y sus organismos de inteligencia actuar para que situaciones como las que se están dando, ese sabotaje que apagó a Ocoa, que lo apagó a Ocoa, no vaya a tomar una ruta de que en cualquier momento gente desaprensiva, gente colérica, gente frustrada, o por las razones que sean, vayan a poner en riesgo proyectos tan importantes. Bueno, miren qué buena respuesta hemos recibido con esa visita que hizo, encabezada por el jefe de la defensa, por el ministro de defensa, encabezada por él, al proyecto de Punta Catalina. Realmente una situación que creemos que vale la pena resaltar. Buenos días, Oriol. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Luego de la presencia ya en su revolcadero de burro, hubo otra manifestación familiar en solidaridad por su cumpleaños. No, ya no había más aire. No, porque ya. Ya estaba bueno, ya. Fue una semana aniversario, como es tradición. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. La ausencia de Moza se notó. Tanto agradecemos las gracias. atenciones tanto de usted como de su esposa, al más alto nivel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señores. Aquí estamos un día más. Miren, señores, veámoslo de esta manera. Yo estoy viendo ya que cada quien toma los acontecimientos del fin de semana en el orden político a su mejor parecer. Como debe ser, cada quien come de la mesa lo que más le apetezca, ¿verdad? Y deja lo otro, así debe ser. El fin de semana tuvimos una agenda activa que demuestra la democracia dominicana, lo fuerte que está la democracia política dominicana, el ejercicio de la actividad política. Eso es un buen indicio. Mozart habla de 8 actividades. Incluida la convocatoria del presidente Fernández en el Estadio Olímpico, muy buena. Y en todas, yo quiero llamar la atención, posiblemente yo voy a comer también lo que a mí me apetece, igual que todos los demás. En todas se habló de unidad. Sí. En todas las manifestaciones, yo las busqué, en todas las manifestaciones, en Mao, en Espaillá, en Nueva York, en Barahona y en el Estadio Olímpico, entre otros lugares. En San Juan de la Maguana, la palabra unidad estuvo siempre en boga. Una sola vez se mencionó la palabra tiranía o dictadura, que es la impresión que es. Una sola vez. El presidente Fernández lo dijo en su discurso, estaba yo muy atento, lo escuché una vez. Pero no lo mencionó como un peligro, sino haciendo un símil histórico de por qué tal cosa, etcétera. De manera que las aguas, a mi modo de ver, van bajando de nivel en sentido general. Y esa gente que estaban en todas esas manifestaciones, si tienen la calidad de elegir y ser elegidos, pues son los que deben decidir el futuro electoral del PLD. Lógico, el liderazgo tiene que plantear eso. En este programa hemos dicho que la reelección es un tema político, no es un tema jurídico. En este programa hemos señalado que al PLD, a la democracia dominicana, lo que le conviene es unidad en la diversidad. No importa cuál sea el rumbo que tome el partido, si va por la repostulación, si se va con Leonel Fernández o con cualquiera de los aspirantes, el motivo común debe ser unidad. Ahora, los tres que estamos aquí, el cuarto ausente, no tenemos la suficiente autoridad ni la varita mágica como para esos deseos hacerlo realidad. Para eso es el liderazgo político. El liderazgo político no es para trabajar en lo suave, es para trabajar en lo difícil. Eso también tenemos que entenderlo. Un líder si no es un dirigente, un líder es para
guiar la nave en la tempestad. Sí. Un dirigente se puede dar un paseo por toda la costa en un yate y muy bien, y le ponen automático y el yate da la vuelta. Ahora, para navegar en tempestades tienen que ser los líderes y a eso se apuesta, ¿verdad? En esta semana yo he intentado reflexionar sobre quién es más importante en una situación como la que tiene el PLD. Si las personas físicas, en términos individuales, o si el concepto de partido. ¿Cuál es el proyecto que tiene la sociedad dominicana? ¿Cuál es, se dice la Dínamo? El Dínamo. El Dínamo también. Sí, también. El Dínamo que debe mover en términos políticos a la sociedad dominicana. Yo este fin de semana, después de la actividad en el revolcadero de burros, me puse un poquito a reflexionar sobre hacia dónde vamos. Vamos a ver. La democracia dominicana en este momento, a mi modo de ver, pende en un 90% en la persona del presidente Danilo Medina y en la persona del presidente Leonel Fernández. El 10% lo tenemos el resto de la población. En términos de influencia, de incidencia y de decisión. Lógicamente, las decisiones globales las toma el país a través de las urnas, el voto. Sí. Pero yo estoy hablando en términos de decisiones políticas. Nosotros miramos América Latina y el ejemplo que nos da al amanecer de hoy es Panamá. Las elecciones en Panamá están por un voto, o sea, hay que buscar un voto debajo de la tierra, donde aparezca un voto bueno es. No es 52 a 33. Bueno, entonces, Panamá, su democracia tendrá que soportar eso, ¿verdad? Y el liderazgo político de Panamá tendrá que procurar que se salga bien de las elecciones. La gente votó. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Y lo que yo quería señalarle a ustedes son dos cosas. En el ámbito político, a propósito que vamos a tener un invitado que conoce de la historia del PLD, siempre hemos hablado, y es verdad, y lo reflexioné este fin de semana en mi columna. El Partido de la Liberación Dominicana fue diseñado como un partido único en América Latina y como un referente para los países del tercer mundo. El partido bolchevique, el partido de Lenin, fue creado para una clase, para la clase obrera, y con un propósito, la dictadura del proletariado. ¿Es así? ¿Así? Ya. De manera que el concepto de partido, todo lo demás eran partidos propios, organizaciones del sistema para promover determinados sectores de una clase social. Por ejemplo, en Venezuela tuvo durante ¿cuántos años, Pedro? 40, 50 años, más de medio siglo. Los partidos tradicionales, caminando normalmente. Venezuela, esos partidos fomentaron, no fue ni siquiera una burguesía, fue sectores oligárquicos que se dispersaron, están en Miami, están en República Dominicana, están en todas partes, los sectores que esos partidos engendraron. No engendraron una burguesía fuerte, Pedro, sino engendraron sectores, un sector petrolero, un sector de qué sé yo cuánto, de la oligarquía, grupos, familias, como en El Salvador, como en Nicaragua. Tú lo buscas y te vas dando cuenta. En Salvador había 14 familias y habían partidos también, hasta que hubo una guerra con 70.000 muertos. En Nicaragua, otro tanto. En Colombia, el bipartidismo de Colombia data de ¿cuánto? Más de medio siglo también. Sí, eso es largo, bien largo. Sí. Estamos hablando de economías que pueden soportar más de un siglo pueden soportar con una sola tendencia de orden político y económico. Me acuerdo que Colombia en el 59, 60 ya tenía un CEDOPETS. Ya sí, y siempre hablábamos de eso. Ok. Entonces, en la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana que fundó Juan Bosch, lo fundó con un propósito. Después, le dije yo, Pedro estaba de acuerdo conmigo, de muchos años estudiando la estratificación social de la República Dominicana. Juan Bosch concluyó en que no se puede hacer un partido para el proletariado, pero tampoco un partido para la burguesía, porque ni había burguesía ni había proletariado en términos políticos, en términos de, como le dicen los marxistas, de clase para sí.
Es una clase con conciencia de clase. Habían burgueses y habían proletarios, pero ni el burgués tenía conciencia de clase, ni tampoco el proletario. Es como clase social, como individualidades sí, o como pequeños grupos del movimiento obrero y también lúcidos capitalistas con criterio burgués. Pero no era la clase social. Por eso que con mucha razón Juan Bosch decía, no es una clase gobernantes, aunque sea una clase dominante. El movimiento de los trabajadores no es propiamente, no es un movimiento obrero, es un movimiento de pequeños burgueses que trabajan vendiendo su fuerza de trabajo. De la cabeza eran pequeños burgueses. Sí. ¿Es así? Sí. Es decir, había un grupo importante de dirigentes que tenían criterio como clase obrera y otros como clase burguesa. Hemos caminado ¿cuánto? Desde el 73 ahora, 46 años. Hemos caminado 46 años y hay que preguntarse la historia del PLD si ha mejorado en relación al diseño que fue. Es decir, cuando tú llevas a un niño y le dices, mira, te va a ir a este colegio que tiene un entrenamiento especial, va a entrar a un liceo con un entrenamiento especial y va a ir al estudio superior con un entrenamiento especial para que sea esto. Al final, 46 años después, tú tienes que preguntar eso. Y el PLD, en una sociedad predominantemente pequeño burguesa, ¿qué queremos los pequeños burgueses, Pedro? ¿Tú quieres ir a ser un obrero o tú te gustaría ser un Pepín Corripio? Tú quieres ser un Julito de Peña Valdés en términos materiales, no estoy diciendo en términos políticos, porque todos quisiéramos ser Julito de Peña Valdés, lo que hemos estado involucrados en la política, pero tú quieres ser en términos económicos un universo de Julio de Peña Valdés que en paz descanse o un universo de Pepín Corripio que siga con su buena salud. ¿Cuál tú quieres de los dos? El pequeño burgués busca acumular. El pequeño burgués vive de la angustia económica. Es decir, está entre el capitalista que se levanta a una hora determinada porque su oficio se lo exige y el obrero que se levanta a una hora determinada porque su oficio se lo exige. Para sobrevivir. Está organizado, lo organiza la misma actividad económica. El pequeño burgués no sabe si un día se tiene que levantar a las 4 de la mañana o si se tiene que levantar a las 10 de la mañana, no se sabe porque no tiene, ¿qué te digo?, una tendencia a lo organizado. Y así es la sociedad, una sociedad desorganizada. ¿Cuál es la masa del PLD? ¿Por qué la masa del PLD Juan Bosch se mantuvo como evangélico? Porque era una ideología que lo tenía, porque todos querían ser marxistas. No, porque había un código jurídico, disciplinario y ético que se llamaba métodos de trabajo, y el que no entendía eso se le entraba por la cabeza, pero se le sacaba por los pies y querían ir, era para afuera que iba. Y por eso era muy poco lo que seguía. Entonces, eso, en el 79, cuando el grupo de Tonito Abreu y nosotros, más de medio partido se fue del poder, mentira que fue porque había una tendencia de derecha ni nada, cansado. No soportaba. 24 horas, es como cuando tú eres evangélico y 24 horas trabajando y el viejo nada de descansar y dale para allá. Y Juan Bosch decía que cuando se estaba trabajando por el partido, que era lo mismo que por la revolución, se levanta lo más temprano que se pueda. Se trabaja y se trabaja y se trabaja hasta que no queden fuerza para seguir de pie. ¿Qué tú crees? Estos pequeños burgueses en los barrios, ya por casarse, por tal cosa, por buscar mujer, por buscar hijos, y tú tienes una reunión a las 8 y tienes una reunión a las 10 y a las 12, activista nacional, se fueron por cansancio. Sí, por cansancio. Porque además, Juan Bosch le decía, no, a estas elecciones no vamos a ganarlas, a estas elecciones vamos a vender, vamos a ampliar el número de ejemplares de Vanguardia del Pueblo a 50,000, vamos a aumentar el número de comités patrióticos y populares a 5,000 y vamos a hacer tal y tal y tal cosa. Y tú dices, no vamos a ganar, y yo no voy a tener un empleo. Los pequeños burgueses, ¿qué es lo que buscaban? Bueno, la disciplina, la formación política no iba a la misma velocidad que las necesidades materiales de un segmento de la pequeña burguesía, por más avanzado que estuviera. Sí. ¿Qué es una parte de ellos que fue? Se fueron para Nueva York. Entonces, hoy yo quiero llamar la atención a ese PLD para saber qué PLD que ellos quieren. Porque la oposición ya tú lo viste, lo que es bueno, eso es. Ahí tú no puedes decir que alguien, Peña Gómez quiso preparar un partido, y Juan Bosch se lo dijo, Peña Gómez quiso preparar un partido al estilo del partido de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia,
de Italia, de Alemania, decía Willy Brandt, ese prohombre de la democracia al mundo de hoy. Pero se le dijo, las condiciones materiales de existencia de la sociedad dominicana no es la misma que la finlandesa, no es la misma ni siquiera que la española. Por tanto, tú no puedes extrapolar un sistema político altísimo con lo que ahora le llaman ¿cómo le llaman? Un régimen democrático de derecho, en una sociedad donde todavía la gente no se ha puesto zapatos. En el 1965, todavía los parientes de nosotros del campo se ponía un calzapollo para venir al padre Villini a tratarse un tema prostático, ¿o no? Sí. O del corazón. Sí. O en algunos casos de los pulmones, porque la tuberculosis era un problema. Yo tenía unos tíos que me preguntaban, José, ¿y cómo es el maíz? Entonces, o sea, cuando yo iba de vacaciones a la Loma, Tavera, me preguntaban, ¿te has visto el maíz, no? ¿Cuándo llegó el hombre a la Luna? En el 68. En el 68. En el 68 el ruralismo en la República Dominicana era predominante y el hombre había llegado a la Luna. Entonces, sí, cuando yo oigo al presidente Fernández, nosotros construimos el metro, construimos esto, sí. Y cuando oigo al presidente Medina decir, nosotros redistribuimos el ingreso, democratización, es así. Ambos tienen que unir eso para una nueva sociedad. La sociedad la va a ser la pequeña burguesía. Todavía hoy, 46 años después, aquí no hay una clase obrera para sí, aunque hay una clase obrera en sí. Por eso que todavía le quieren quitar la cesantía y otras conquistas que vienen de la era de Trujillo. Y dicen que la economía dominicana no puede crecer con ese pasivo laboral, porque tiene la idea de enseñar al burro a no comer. Entonces tú tienes que decir hacia dónde va el partido. Y no obstante eso, el PNUD dice que es el sector empresarial más atrasado de América, uno de los más atrasados. Pero claro. Entonces uno tiene que decirle al Partido de la Liberación Dominicana, su dirección, ustedes dirigen al gobierno, ustedes diseñaron un gobierno. ¿Cuál es el gobierno? Es el gobierno del presidente Danilo Medina, ese es lo que ustedes quieren. ¿Qué fue lo que dijo el Congreso? No me digan en términos estructurales, de que sí, para beneficiar a determinados sectores del partido. No. Yo quiero que me digan, el Congreso, ¿cómo se llama el Congreso, camarada? El último Congreso del PLD, el nombre, Jorge Botello. ¿Hacia dónde van? Vamos a seguir diciendo que Leonel Fernández o que entre el mar, o que Danilo Medina o que entre el mar. ¿Qué es lo que van a decir? Díganme. De verdad, eso tenemos que verlo. Y no es por nosotros, Vislumbren ustedes una crisis política. No se va a dar una crisis política. Hemos aprendido que para que haya una crisis política tiene que comenzar con una crisis económica que genere una crisis social, y la crisis social genera una crisis política, es decir, el cambio de un nivel, de un sistema o de un gobernante. Eso no se va a dar, pero vamos a una crisis que ponga a la economía dominicana en condiciones difíciles. ¿Cuál es? Yo quisiera saber, ustedes me dicen, Luis Abinader, buen gerente privado, ¿qué es lo que está planteando para el país? ¿Dónde está que uno diga, no, espérate, la revolución democrática viene de la oposición? Está bien, pues vámonos, que se fuñó esto, vámonos. No, yo digo, el comité político no puede ser una represa nada más. ¿Sabes? Una represa, no, esto no pasa por aquí, nosotros... No, el comité político del PLD tiene que decirle a nosotros, y lo que quería decir es esto, ya no es por nosotros, ni siquiera por nuestros hijos de esta generación. Lo que hace 46 años fundaron el PLD, no pueden hablar ni siquiera de sus hijos, porque ya el hijo tiene que tener 20 y pico de años, ya el hijo es igual que uno, está en la avenida peleando también, por sus nietos. Yo quiero que el PLD me diga, ¿tú te acuerdas en el 68? La revuelta de París. Se dio la revuelta de los nietos en el 80 y tanto, en el 90 y tanto. Los nietos de los del 68 se movilizaron en París. Ya recordar a sus padres. Entonces yo quiero que me digan a mí, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en favor de los nietos? Y le voy a decir una cosa para que ya finalmente. Leonel lo hizo bien, Danilo lo está haciendo bien. El problema está en decir quién lo hizo mejor. Ese es otro tema, que no es de la valoración nuestra, no es lo importante para nosotros. Lo que yo quiero saber es qué va a pasar para nuestros nietos. Mira, tú escribiste ayer un artículo en el periódico El Nacional. Tu columna rajatabla, que todos los domingos, es excepcional, y trataste este tema. Yo les recomiendo
a cualquiera que tenga tiempo. Está colgado, lo puede procurar por la vía digital. Leerse ese artículo, porque ese artículo es un resumen apretujado, pero bien hecho, acerca de lo que es la existencia del PLD, su presente y futuro en la nación dominicana. Muy bien, gracias. Finalmente, señores, miren el periódico Hoy, para que ustedes entiendan lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Nada más. Porque una cosa extraña, el liderazgo del PLD está en las mejores condiciones. El Partido de la Liberación Dominicana, y parece como si estuviéramos haciendo apología al PLD, duplica en niveles de simpatía a la oposición. Sí, es sorprendente. Pero sin embargo, tú ves que las falencias estas de la falta de unidad se expresan en distintas maneras. Eso es lo único que quería decir. Y quizás antes de irnos, para mañana está convocada una huelga en el... ¿Una huelga? Un paro en el transporte de carga. Una de esas decisiones insólitas de algunos sindicatos. Se van a parar porque las autoridades han decidido por fin frenar la cantidad de accidentes de tránsito que se producen en la República Dominicana, que tienen una de sus causas precisamente el deterioro que se nota a distancia de los neumáticos de muchísimos vehículos, tanto públicos como privados, como de carga. Y hay una resolución, la 0219 del Intran, que no hace más que hacer acopio a una regulación internacional sobre las condiciones en que debe operar un neumático para poder estar en la calle, para que un vehículo pueda estar en la calle, acogiendo ese elemento con los centímetros que debe tener el espesor y todo ese tipo de cosas. Pues resulta que Fenatrado ha decidido que no acepta eso, porque eso, y la gente, los importadores de goma usada, que se huele que la Dirección General de Aduanas está preparando una resolución para condicionar la importación de neumáticos usados. Hacen bien ellos en ir hoy a reunirse una vez más con la directora del Intran, con Claudia Francesca y sus técnicos, porque por lo visto la dirección de Fenatrado no leyó bien cuáles son los requerimientos. Sí, claro. Los requerimientos, y lo distorsionó, y sobre esa distorsión o desconocimiento entonces está llamando a un paro. Yo espero que con esa reunión que está pautada para hoy se aclare lo que se tenga que aclarar, pero si hay algo que tiene que estar claramente definido en el país, es que necesitamos resolver el problema de las condiciones desastrosas en que se movilizan aquí, causando muerte en el país. Recuerden siempre que tenemos una de nuestras mayores dolencias está ahí, en que la mayoría de las muertes que se producen en la República Dominicana es por accidentes de tránsito. Licencia para matar. Y cerca del 40% de esos accidentes vienen precisamente por los neumáticos. Está establecido ya, para que eso se entienda. Bueno, ojalá una huelga para tener licencia para matar. Para matar. Licencia para matar, el que tiene eso, eso no es posible. Puede ser. Ojalá que Francesca no acepte absolutamente que no sea la nada. ley. Bueno, señores, tenemos en nuestra entrevista del lunes comenzando, porque quizá muy apropiado el comentario que hice, porque el licenciado Manolo Pichardo es un viejo militante con mucha capacidad teórica, por tanto podemos conversar de eso, del destino del PLD. Él es presidente de la Confederación, a veces yo lo digo, la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, la COPAL, y es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y del equipo de estrategia del presidente Leonel Fernández. Magnífico, vamos a ver. Al retorno de esta breve pausa tendremos a Manolo Pichardo.